Buenas noches. En nombre del Colegio de Médicos Veterinarios de la Segunda Circunscripción y de la Subcomisión de Animales de Compañía, le damos la bienvenida a los colegas que hoy asisten a este encuentro. Esto es un encuentro, un espacio que, bueno, un encuentro de una serie de charlas que hemos nominado Abordaje práctico de las patologías de la columna vertebral, conceptos útiles en la clínica diaria. Hoy tenemos el segundo encuentro que nos convoca, que es el tema de resonancia magnética nuclear y tomografía computada en patologías de la columna vertebral. Le doy la bienvenida a nuestra disertante, la médica veterinaria Romina Stangaferro, y como siempre a los panelistas que nos acompañan en todos estos encuentros, al médico veterinario Martín Corbacho, al médico veterinario Cristian Klaus y al médico veterinario Cristian Alverá. Bueno, primero voy a hacer algún comentario sobre algún trabajo que estamos haciendo desde la Subcomisión de Animales de Compañía, que queremos informar. Hemos trabajado arduamente todos estos días en el Consejo Deliberante de acá de la ciudad de Rosario, con el tema de un proyecto de ordenanza que prohíbe o va a prohibir a la instalación de los criaderos en la ciudad de Rosario. Un poco la propuesta que generamos desde la subcomisión es el concepto de reglamentar y no prohibir una actividad que si se hace en las condiciones adecuadas, consideramos que es totalmente lícita. También incorporamos en esta idea superadora la figura del corresponsable sanitario, que como ustedes saben es una figura que ya en grandes animales hace muchos años que está instalada. En este caso hablamos de una corresponsabilidad sanitaria entre el veterinario y el criador o titular del establecimiento. Y bueno, obviamente que siempre cuidando todos los aspectos sanitarios, de bienestar animal, las condiciones higiénico-sanitarias, todo lo que desde la profesión impulsamos para que se haga bien. Por supuesto que en esta propuesta también va a haber responsabilidades, va a haber un trabajo coordinado entre el Estado, las ONG, los veterinarios, los criadores, y todos con un nivel de responsabilidad al respecto. También se va a crear proponemos la creación de un registro de criaderos que estén habilitados, un lugar donde efectuar las denuncias de los lugares clandestinos, de cría clandestina, y también la propuesta decimos que es superadora porque también planteamos la creación de una patente, o de un tributo, por así decirlo, para aquellos criadores o dueños de animales que compran un animal de raza y que más allá del año de vida de ese animal, los que no opten por la esterilización van a pagar este tributo o esta patente. Desde ya que, bueno, que siempre estamos abiertos a recibir las opiniones de los colegas en estos espacios, pero bueno, creemos que es importante también plantear cuestiones desde el punto de vista profesional, porque bueno, forma parte de nuestras incumbencias. Y como les digo, invitamos desde el espacio de la subcomisión a participar con las opiniones a todos los colegas que así lo deseen. Bueno, ahora voy a presentar a nuestra disertante, la doctora Romina Stangaferro. Ella es una médica veterinaria, es egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias UNR. Como todos sabemos, la doctora Stangaferro se dedica exclusivamente a lo que es neurología clínica, tiene una dedicación exclusiva, y también a todo lo que es diagnóstico por imágenes. Es una referente, una colega referente en nuestro medio, y bueno, de hecho muchos profesionales derivamos pacientes a ella. Así que bueno, hoy nos acompaña y le damos la bienvenida. Voy a hacer una pequeña aclaración para el inicio de la charla. Tratemos de mantener lo que es video y cámara apagada,
Las preguntas al final van a ir al icono de preguntas, y todo lo que los saludos y mensajes que querramos pasar aparte van a través del chat. ¿eh? Bueno, Romina, entonces te dejo ahora para empezar a desarrollar tu disertación, que seguramente va a ser muy interesante y nos va a servir, como siempre decimos, a los que hacemos clínica. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias, Victoria. Eh, Gracias al colegio por invitarnos a hacer estas charlas de divulgación, y a los colegas que veo que se están dando. Bueno, espero tratar de transmitirle un poco de la experiencia y que sea útil para la práctica diaria. Bueno, el tema que me invitaron a conversar es la aplicación de la resonancia y la tomografía en patologías de columna. Bien. Eh, Antes de hablar precisamente de los estudios, vamos a entender un poco cómo vamos a seleccionar el estudio, que esa es la preocupación que tiene el clínico cuando está realizando un diagnóstico y debe seleccionar las técnicas para poder llegar a una conclusión. Bien, lo que tenemos que tener es importante es conocer cuál es el alcance de las pruebas, qué es lo que podemos esperar de ellas, y a qué es lo mejor que nos pueden brindar. Es muy importante determinar la región que vamos a explorar. Ya habló Martín la semana pasada sobre la localización. Eh, es importante tener claro qué es lo que estamos buscando, o al menos orientados en qué es lo que estamos buscando y cuáles son los diagnósticos alternativos que vamos a evaluar, ya que, como vamos a ver más adelante, cada estudio tiene y cada región tiene un protocolo, y pedir más de una región a veces no es posible o complica la ejecución de un buen trabajo. Como decimos, las imágenes son parte de un protocolo diagnóstico, por lo tanto, los estudios complementarios que realizamos de rutina para evaluar a nuestros pacientes no pierden importancia, sobre todo los que son análisis, radiografías. No por hacer una resonancia o una tomografía dejan de tener valor, ya que el estudio que vamos a realizar, sobre todo hablando de columna, es porque estamos buscando un diagnóstico posiblemente con una expectativa de una solución quirúrgica. Entonces nuestros pacientes es lo más probable que, si se dan las condiciones, pasen a una cirugía. Entonces, tener en cuenta que son estudios que se hacen con una sedación y con el uso de contraste, por lo tanto todo lo que hagamos previamente para que nuestro paciente esté bien evaluado suma. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta que en el caso de columna, que es lo que nos incumbe en este momento, hay muchas patologías que alteran la marcha o causan dolor en columna, y no todas son quirúrgicas, o no todas son hernias discales o tumores medulares, y es muy importante por eso estar orientados y descartar y tener en cuenta qué es lo que estamos buscando y qué podemos o cuáles son los diagnósticos alternativos. Es común que pase a veces que nos encontramos con que la imagen no termina de cerrarnos el diagnóstico, y bueno, y deberíamos a lo mejor haber empezado o por un hemograma simplemente, o por algunos otros estudios que pueden colaborar. Por otro lado, es importante valorar el riesgo-beneficio que significan estos estudios para el paciente. Si bien no son estudios que, o sea, necesitamos hacer una sedación, de todas maneras es un periodo relativamente breve, no tiene una gran complejidad, pero es importante que, por ejemplo, para el uso de contraste tengamos una buena función renal, y que estén en condiciones cardiológicas para recibir una sedación. A veces ha pasado alguna vez de recibir pacientes con una anemia severa y bueno, y lo vamos a deprimir un poco más para hacer un estudio. Entonces, hasta qué punto
es conveniente o no el estudio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. ¿Cuáles son las características comunes que nos brindan o por qué buscamos hacer una resonancia o una tomografía? Son estudios que tienen la capacidad de hacer muchos cortes finos de la región que vamos a estudiar, y después esos cortes los podemos ver, analizarlos en 2 o 3 dimensiones, lo que nos da una gran cantidad de información. Nos permiten el uso de contraste. El contraste nos va a permitir diferenciar tejidos o condiciones que estén de los tejidos, diferenciar estructuras, diferenciar imágenes que pueden ser tumores o quistes, y también nos permiten estudios funcionales. Como dijimos antes, son estudios que requieren sedación, los dos, en el caso nuestro, ya que pretender la inmovilidad del paciente por media hora o por 12-20 segundos es imposible. Son equipos que generan ruido en todo en su desarrollo. Y en ambos casos nos brindan, como dijimos, mucha información, y es importante al momento de analizarla y al momento en que ustedes reciban esa información, que miren todo lo que reciban y que exijan también que esté toda esa información disponible. La imagen se logra a través del resonar de los protones de hidrógeno del núcleo. Los tejidos se encuentra una gran cantidad de estos elementos que tienen la propiedad magnética y tienen la capacidad de moverse sobre su propio eje en lo que se llama spin. Cuando se somete a una fuerza magnética externa, estos protones se alinean de manera horizontal con ese campo y generan un campo magnético. Si a esto se le aplica una fuerza de radiofrecuencia, un pulso de radiofrecuencia, que va a tender a desestabilizar estos protones. Cuando se corta ese pulso, estos elementos vuelven a su estado original. Esos cambios generan unas variaciones de energía, por decirlo de manera sencilla, que son captadas por los sensores del equipo y transformadas en una gráfica de grises que van a ser la representación de las imágenes que vamos a ver. Bueno, acá este es el equipo sobre el que nosotros trabajamos. Es un equipo abierto de 0,23 Tesla. Tesla es una unidad de medida de la potencia de los imanes y de los equipos. Existen en equipos de 1, de 1,5, de 3 Tesla. Obviamente van a tener mayor definición de imagen y la posibilidad de hacer estudios funcionales, otros tipos de estudios. Pero bueno, este es un equipo que se usa mucho en veterinaria y es lo que nos permite trabajar en este momento. Esto que ven acá son las bobinas. Esta es una bobina de abdomen, esta es una bobina de cerebro. Bueno, nosotros trabajamos en equipos de humanos en los cuales tenemos que adaptar a esas bobinas a nuestros pacientes. Cuanto más ajustado esté la bobina al área que vamos a estudiar, mayor definición vamos a tener de las imágenes. Esto que ven adentro es un elemento que se llama Phantom, que es para calibrar. Bien. Como les decía, bueno, dentro de estas bobinas es donde van a recibir los pulsos de los que hablábamos, los pulsos de radiofrecuencia, que nos van a permitir, según cómo esos pulsos sean en intensidad y en longitud, nos van a permitir desarrollar las distintas secuencias, y esas secuencias nos van a dar características determinadas a lo que vamos a interpretar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengo distintos tipos de exposición,
por ejemplo, estas secuencias que figuran acá son las secuencias básicas. Hay muchas más secuencias para trabajos más específicos, investigación, otro tipo de estudios, pero estas son las secuencias básicas que ustedes normalmente van a tener a disposición para analizar en un estudio. En una secuencia, por ejemplo, T2, vamos a ver brillar lo que es líquido y grasa. En una secuencia FLAIR, es una secuencia que suprime el brillo de la grasa y de los líquidos, entonces vamos a poder evidenciar algunas modificaciones de los tejidos. La secuencia T1 es la secuencia en donde lo que brilla es la grasa y no los líquidos, y en la secuencia T1 es la que se usa con el contraste, se pueden usar otras secuencias también, pero fundamentalmente la T1 es la rutina, es la que nos va a permitir ver las estructuras que realzan con el contraste. ¿Qué es lo importante de esto que estamos diciendo ahora para el clínico, ¿no? Bien, el tema que cada región que se explora tiene un protocolo en función de estas secuencias, y cada región que se explora tiene que estar dentro de una bobina. Acá vemos, por ejemplo, un perro de talla mediana en una región toracolumbar, que para eso usamos la bobina abdominal, pero por ejemplo en una raza pequeña, donde nos permite hacerlo en una bobina más chica, acá estamos estudiando una región cérvico-torácica, puede ser, o cervical baja, y bueno, esta región, cada una de esas, va a ser explorada por todas esas secuencias. Y es un estudio que lleva entre 30 minutos y 40 minutos. Las columnas son generalmente estudios más prolongados que cuando hacemos, por ejemplo, un cerebro, que es un estudio mucho más rápido. Por eso la importancia de la localización y de qué es lo que estamos buscando o la referencia. Siempre tratamos de darle la mayor cantidad de datos, y si vemos que por ahí nos cierra, y hacer un paneo por otra zona, pero no es lo mismo encarar un estudio completo en una región que hacer 3 regiones completas. Estamos hablando de un estudio que son 3 estudios que llevarían a lo mejor 1 hora y media del paciente sedado, o sea, quiero que se entienda por qué es importante la localización, identificar la zona, y que es importante también cuando reciben un estudio poder evaluar las imágenes, las distintas secuencias, para poder interpretar lo que está pasando. El medio de contraste que se usa en resonancia es el gadolinio, que es una sustancia paramagnética. Hay otras, pero este, bueno, es el que se usa de rutina. Bien. ¿Para qué aplicamos la resonancia? La resonancia, ustedes van a ver que tanto la resonancia como la tomografía comparten áreas que podemos estudiar, pero hoy nosotros tenemos la suerte de trabajar con 2 equipos en paralelo, o sea, optar por uno o por otro. Entonces hay estudios que son mejor realizar con una resonancia y otros que son mejor realizar con una tomografía. Obviamente que si donde yo estoy dispongo de un solo tipo de equipo, bueno, voy a poder sacar conclusiones seguramente también. La resonancia fundamentalmente se usa para el estudio de tejidos blandos, es en cerebro, por ejemplo, es la de elección. En el tema de columna, si estamos buscando estudiar el canal medular, la médula, meninges, lesiones, hernias discales, es de elección. Abdomen y tórax se pueden estudiar, lo que pasa es que el estudio es más prolongado que en tomografía, entonces acá vamos a estar afectados por lo que es el movimiento respiratorio. Si bien hay elementos que contrarrestan esto, en una tomografía de tórax es un estudio que se hace en 12 segundos, y en el caso de un tomógrafo multicorte, como es lo que estamos usando, que se obtienen, es de elección. Obviamente, cuando no disponíamos de este tomógrafo, lo hacíamos en resonancia. Articulaciones también se pueden estudiar. Bien, ¿qué pasa con la tomografía? La tomografía es un método radiológico
que interpreta la atenuación que generan los rayos X al pasar por un tejido. Esto que ven acá es el tomógrafo con el que trabajamos nosotros. Este anillo se llama gantry, la mesa que va a ir avanzando a medida que progresa el estudio. Y acá adentro va a estar el tubo y del lado opuesto, por debajo del paciente, van a estar los detectores, que en el caso van a variar la calidad y la cantidad en función de la cantidad de cortes que permita hacer el equipo. A medida que el área a explorar va avanzando, va a recibir la incidencia de rayos, los tejidos van a absorber rayos dependiendo cada uno de su densidad, va a recibir distintas densidades, y lo que pasa a través, lo que no sea absorbido por el tejido, va a ser captado por los detectores. Esa información va a pasar a ser analizada por un sistema digital, a través de fórmulas matemáticas, y va a estar representada por una plantilla de grises, donde vamos a poder después reconstruir la imagen. Los tomógrafos hacen la adquisición en cortes axiales, y una vez adquirida esa información cruda, después se elabora ya en la mesa de trabajo los distintos cortes que vamos a ver ahora más adelante y la reconstrucción 3D. El contraste que se usa en estos casos es el medio iodado, y son estudios muy rápidos, como les dije antes, son estudios que la adquisición de las imágenes puede durar 20 segundos, con una gran cantidad de cortes, una gran cantidad de imágenes que después se reconstruyen. Lleva más tiempo todo el trabajo de reconstrucción que lo que es la adquisición del estudio en sí mismo. Lo que no les dije, bueno, estos son equipos, la tomografía empezó a tener un gran desarrollo a partir del año 70, 1970, y de ahí en adelante, entre los años 80 y 90, ya ha ido creciendo cada vez más a nivel de tecnología, y son estudios que, bueno, hay permanentemente innovación y desarrollo en cuanto a los software y a la cantidad de información y estudios que se pueden realizar. La resonancia se empezó a aplicar a partir de los años 80, de 1980, o sea, son estudios estaremos que hace 50 años y en los últimos años han tenido cada vez mayor desarrollo técnico, ¿no? Bien. La tomografía es el estudio de elección para estudiar el tejido óseo, la columna, las articulaciones. Se pueden realizar estudios vasculares, tórax y abdomen, lo que habíamos hablado antes. Se puede estudiar cerebro, no sirve para estudiar la fosa posterior, es la limitante que tiene. O sea, si buscamos lesiones de cerebelo, de tronco, una tomografía nos va a dar poca información. No nos tenemos que olvidar que nosotros trabajamos con una cantidad de pacientes con una variación de tamaño corporal, y eso se ve también en muchas de las definiciones de los estudios. Obviamente hacemos un gran danés, un ovejero alemán, y vamos a tener una definición, y hacemos un caniche de 2,5 kilos, y bueno, nos vamos a encontrar con que las imágenes no son como las que vemos en los libros. Pero bueno, hay que aprender a analizarlas y a poder interpretarlas. Bien, bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que recibimos o cómo vemos las imágenes, porque lo importante es que ustedes, además de saber pedir las imágenes,
una vez que las tienen, puedan entender qué es lo que están mirando o qué es lo que están, sobre qué están siendo informados, y puedan preguntar también, de hecho, ¿no? Bueno, como les decía, la tomografía hace los cortes, hace la adquisición en lo que son solamente planos axiales, transversos, y después hace la reconstrucción. En cambio, la resonancia va haciendo cortes en cada uno de los planos. El plano transverso o axial es el plano, como vemos acá, que divide al cuerpo en estudio en cráneo caudal o anterior y posterior. Esta es un corte axial de una resonancia a nivel de columna. El plano coronal nos va a dividir el cuerpo en dorsal y ventral. Este es un corte coronal de una tomografía. Y el plano sagital, esa fue la foto, perdón, nos va a dividir el cuerpo en dos planos laterales, que no lo voy a poder corregir. Ahora ya vamos a ver planos sagitales. Bien, aparte de conocer los planos, tienen que tener en cuenta las referencias anatómicas para poder saber y poder identificar qué lesiones estamos viendo. Bueno, acá vemos dos planos sagitales. Este es un plano sagital de una resonancia, en donde un T2 de una resonancia, en donde, como yo les decía, se van a ver lo que hay hidratación o líquidos, fluidos, se van a ver hiperintensos. Las imágenes que brillan en resonancia las definimos como hiperintensas y las que no brillan como hipointensas, y en tomografía hablamos de densidades, hipodenso o densidad aumentada. Bueno, bien, acá estamos entonces en este sagital, donde vamos a identificar los discos intervertebrales que están brillantes, o sea, están hidratados. Los cuerpos vertebrales, fíjense cómo se ven en este estudio y cómo se definen los cuerpos vertebrales en una tomografía. La señal medular y las meninges, cómo brillan en esta secuencia. Todo lo que es óseo, como ven, se puede interpretar, se puede ver, se pueden inferir algunas cosas, pero obviamente no se van a ver con la claridad con que se ven en una tomografía. Por otro lado, en la tomografía vemos bien todo lo óseo, podemos identificar bien las partes de las vértebras, pero en el canal medular lo vemos oscuro, sin definición, como se ve acá, no podemos definir las meninges. De todas maneras, hay patologías que se pueden visualizar, tenemos que conocer estas diferencias. En los planos axiales, acá tenemos un corte axial a la altura de una vértebra lumbar, y el mismo corte en una resonancia. Fíjense acá cómo vamos a identificar las distintas partes de la vértebra. En cambio acá vamos a poder identificar bien lo que es el disco. Acá es un disco que está brillante, también es una secuencia T2, la médula, la señal meningia, y cómo algunas partes de las vértebras las vamos a tener que ver, aprender a ver entre los grises más oscuros. Bueno, ¿qué podemos encontrar o qué pretendemos encontrar cuando hacemos este tipo de estudios? Hernias discales, tumores, patologías inflamatorias, fracturas, rotación, desplazamiento de vértebras, patologías degenerativas, algunas imágenes nos pueden sugerir, o malformaciones. Bien, vamos a ver entonces algunas imágenes, a ver si podemos empezar a entender un poco qué es lo que vemos, y poder ir haciéndonos la idea y el ojo a este tipo de imágenes. Bueno, este es un corte sagital, el corte que divide en áreas en dos laterales. Esto es una resonancia, como ven, este es un T2, y acá justamente los discos, distinto a lo que vimos antes. Fíjense
En algunos prácticamente no se ven, en otros se ven muy poquito, pero hay una patología degenerativa discal. Vean los cuerpos vertebrales, ¿sí? Esto indudablemente acá hay hemivértebras, o malformaciones congénitas de las vértebras. Y acá, ¿qué pasa con la señal medular? ¿Sí? Miren acá. Acá está completamente interrumpida, y acá está comprometida más que nada las meninges. Bueno, esto es una extrusión discal. O ahora no sé si están al tanto que salieron, gracias a investigaciones en cuanto a imágenes y a estudios de tejidos, de todo lo que son patologías discales, hay una nueva clasificación de lo que son las hernias. Bueno, si todavía es muy nuevo todo esto, así que seguramente si a los próximos cursos, jornadas que vayan, les van a estar hablando de una nueva clasificación en cuanto a lo que son la presentación de hernias discales. Bueno, bien, vemos esto, pero ¿nos alcanza con esto para cerrar un diagnóstico? No, siempre, como les dije, es necesario ver más planos o más cortes. Bien, este es el mismo paciente en un corte axial, y acá vemos. Este sería el disco, acá estaría la médula, el canal, la señal meningia debería estar por ahí, y esta es la lesión que vemos en la otra imagen. O sea, el disco no está extruido completamente, sino que parte del disco y estás comprimiendo y comprometiendo la médula. Bien. Este es otro caso. Esta es una columna cervical. Estamos en otra situación también, otro T2, en donde vemos los espacios, cómo se presentan los discos, y ¿qué vemos acá? Otra vez, otra señal interrumpida, la señal medular, y si ven, hay un brillo dentro del canal. Esto, ¿qué sería? Dice el canal central, donde circula líquido, indudablemente acá esto está generando también edema, esa compresión. Si vamos al otro corte, acá estamos ante una misma situación, acá está el disco del cuerpo vertebral y la lesión que está modificando la señal medular. Sí, perdón, ¿escuché algo o es...? No sé. Bueno, esta es una tomografía de un corte sagital, de una columna también, y ¿qué vemos? La definición de los cuerpos vertebrales, acá hay una señal, como dije, calcificados, y fíjense dentro del canal medular que acá hay algo. Pero ¿nos alcanza esta imagen? No, vamos a ver los otros cortes. Y acá tenemos un corte coronal, donde tenemos una imagen que está brillando dentro del canal. Hay algo ahí que está molestando y que no es un disco. Miren cómo está. Y ahí en el corte sagital volvemos a ver la misma lesión. Por eso es importante analizar todos los cortes para tener todas las dimensiones de lo que estamos mirando. Porque si una imagen me aparece en un corte y no me aparece en otro, posiblemente no sea una lesión, puede ser un corte parcial que se llama, o alguna cuestión relacionada a la toma, al corte de la imagen y no a una verdadera lesión. Por eso es muy importante analizar en distintos planos y distintas secuencias. Bien. Esta es otra imagen donde lo que vemos acá, esto se ve bastante bien, una lesión en el primer espacio cervical que realza con el contraste fuertemente. Un perrito que venía con un dolor cervical agudo, muy fuerte, es una lesión compatible con un meningioma. Un boxer. Bueno, esta es una imagen más difícil de ver porque es un paciente muy chiquito.
Y entonces por ahí se pierde mucho la definición, lo que hablábamos antes. Vean, acá hay una atrofia muscular de este lado, fíjense, el músculo de un lado y del otro, si bien está un poco rotado. ¿Y qué pasa acá adentro? Esta es una imagen con contraste y esta es una imagen T2, donde esta es la médula, fíjense el tamaño, lo que estamos analizando, el cuerpo vertebral, y acá hay algo. Hay algo que se está metiendo dentro del canal. Bueno, este es un perrito que tiene una lesión de plexo, que está infiltrando el canal. Y como les decía, a veces se hacen todos los estudios, vamos a buscar algo que molesta, que duele la columna, y nos encontramos con imágenes que, ¿qué es esto? ¿Es para operar? ¿Es inflamatorio? Esto es un paciente derivado, que bueno, tenía todos los estudios, y acá lo que encontramos, cuando tenemos el contraste, hasta que no pusimos contraste, hay imágenes que no se ven. Por eso también es muy importante eso, que los estudios salgan con contraste, porque hay muchas lesiones que no se ven hasta que no ponemos el contraste. Y acá lo que vemos son cuerpos vertebrales que están aumentados en intensidad, y una imagen que brilla parasagital, pero que no la podemos definir. Acá está el mismo estudio en cortes axiales, donde se ve un brillo por afuera que infiltra la médula. Pero, ¿qué tipo de lesiones? ¿Es una masa? ¿De qué? ¿De qué tipo? Bueno, por eso es importante no obviar pasos y tener que llegar al diagnóstico o a la imagen con la información de todo un procedimiento diagnóstico y valorando los diagnósticos alternativos de lo que podemos encontrar. Bueno, esta es una perrita que quiso hacer parkour y saltó de un techo a otro y donde se cayó sin traumatismo. ¿Qué vemos aquí? Bueno, acá vemos una fractura que está en el síntoma. Los síntomas, acá vemos un estrechamiento, un desplazamiento, y cuando nos vamos, estas son las aplicaciones que hoy no podemos hacer en tomografía, y cuando nos vamos a los otros cortes, acá en el coronal, acá que tenemos un desplazamiento lateral de las vértebras, y acá dentro del canal, en este axial, si lo pueden ver, acercarse un poquito a la pantalla, van a ver que dentro del canal hay dos chips, posiblemente. En una de las imágenes 3D, no las traje porque no se podían cotar para mostrarles, se veía como que había un pequeño fragmento de la vértebra, y bueno, ahí se ve que está el canal ocupado por algo. Bien. Bueno, y este es el equipo de trabajo. Algunos de los colegas los deben conocer, y con el que compartimos todas las semanas el trabajo, y con Tokio, que es una nueva integrante que nos viene a desacomodar un poco las cosas. Bueno, espero que les sirva la información y estoy a disposición para lo que me quieran consultar. Bueno, Romina, ahora yo voy a dar lugar a Cristian Claus, al doctor Cristian Claus, que va a manejar el panel de las preguntas, a ver si hay algún tipo de preguntas. Cristian. Buenas noches, ¿cómo les va? Hasta el momento no hay preguntas. Sí, acá hay una. A ver. El doctor Caram, que pregunta... ¿Está en el chat? ¿Qué pasa con los implantes metálicos en la resonancia? Sí, todo lo que es resonancia
todo lo que es metálico nos va a dar alguna modificación de la imagen, sí. Igual que los chips, entonces y a veces incluso hasta los balines dan alteración de la imagen, de hecho son metálicos y justamente hay que buscar otro estudio y no la resonancia. Ahí parece que el doctor Juan Carán, que es un amigo, se acordó que era por el otro chat, por el otro número de respuesta, y modificó. Está bien. El doctor Luis Borracini dice: hola Romina, para observar huellas timpánicas o bien su contenido, ¿qué es mejor, el TAC o la resonancia? Gracias, Luis. Bueno, mira, lo vas a ver, depende de lo que estés buscando, porque si vos estás buscando si esas bullas está comprometido el hueso, la TAC te va a dar más información, ¿sí? Pero bueno, en las dos vas a poder observar las estructuras. Nos ha pasado de encontrar masas dentro de las bullas timpánicas, en la resonancia, se ven bien, pero no podés valorar por ahí cuál es el grado de lesión ósea. A lo mejor haces una placa, tenés algún tipo de información y después complementás con una resonancia. Por eso les digo que a veces un solo estudio no saca todas las dudas, depende de lo que estemos buscando. Bien, la doctora María Dancey Oscar dice: buenas noches, ¿cuál es la dosis o cómo se mide la cantidad de contraste según tamaño o según región para los estudios del TAC? No, es según el tamaño, se mide, son entre 3 y 4 centímetros por kilo, es bastante la dosis, eso para la TAC es una dosis que se hace en bolo y no es por la región, algunos estudios, pero más que nada por el tamaño del perro, y depende de lo que estés estudiando, en cuánto tiempo vas a hacer los cortes. Depende de lo que estés estudiando, si estás haciendo un estudio vascular o si estás haciendo estudiando una masa, pero son dosis altas. Bien. Raúl pregunta: buenas noches, en caso de convulsiones, ¿cuáles son las lesiones más prevalentes en los estudios? Lo que pasa que depende cuál es la causa de las convulsiones. Si vos estás, a ver, si las convulsiones están originadas por tumores, es una pregunta, te digo, muy amplia, porque es un síntoma la convulsión y a veces podés no encontrar nada en una resonancia si estás hablando de una epilepsia genética, ¿verdad? O podés encontrar alguna malformación de algún área epileptógena, o podés encontrar meningiomas, o podés encontrar hidrocefalia, o sea, no está relacionada la resonancia con la epilepsia, sino con, en ese caso, la epilepsia es una epilepsia sintomática. Tendríamos que estar hablando de qué lesiones son más frecuentes en determinadas razas, a determinada edad. O sea, me cuesta darte una certeza de una respuesta certera, porque en este caso sería un síntoma la epilepsia. Y si es una epilepsia genética, como te digo, pueden ser malformaciones, como puede que no encontres nada y sea un trastorno puramente eléctrico. Bueno. No sé si te dejo algo claro. Elizabeth Paredes saluda y pregunta: ¿cómo suelen ser los protocolos anestésicos para cada método? ¿Requiere anestesia inhalatoria? No, perdón, esa es María José Fredes. Elizabeth Paredes, te paso la pregunta de Elizabeth que estaba antes. Quería saber, dice, en las hembras preñadas, ¿cuál es el riesgo para el cachorro?
para los cachorros. A ver, la resonancia no es un estudio riesgoso, pero de hecho no es recomendable usar contraste en ese caso. Por eso la evaluación de decir tiene sentido no hacer resonancia en este paciente. La tomografía, y no sería recomendable hacer una tomografía en una hembra preñada. Son exposiciones cortas, sí, puede que no pase nada, pero no es lo recomendable en una hembra preñada exponerlo a radiación. ¿Se puede hacer? Sí, ya te digo, son exposiciones cortas, pero bueno, eso es donde tenemos que pararnos a decidir si el estudio en esta situación tiene beneficios, si realmente es necesario, si se puede resolver de otra manera o si se puede esperar un poco. Bueno, igual que en el caso de cachorros, por ejemplo, animales, en el caso de la resonancia, por ejemplo, particularmente con el uso de contraste, cachorros de menos de 3 meses, pacientes con una función o con una creatinina por arriba de 1.7, no es recomendable usar el contraste. Entonces, por eso es importante. Si no puedo usar contraste, ¿voy a poder identificar lesiones? Y a veces sí, a veces no va a estar completo el estudio, o sea, por eso hay que valorar muchas cosas o tomarse el tiempo de hacer un análisis, un control y una valoración, que es lo que, si realmente el estudio va a estar a la altura de las necesidades o de los riesgos. bien. María José Fredes saluda y te pregunta, ¿cómo suelen ser los protocolos anestésicos para cada método? ¿Se requiere de anestesia inhalatoria? Mira, nosotros son sedaciones, en realidad no necesitamos que haya una profundidad anestésica para el paciente, más que para que esté quieto para superar el estudio. El estudio inhalatorio se puede hacer, pero deberías tener todo el equipo por afuera de la sala técnica. Cosa que nosotros no lo tenemos. Hay lugares, por ejemplo en Buenos Aires, que está el equipo especialmente instalado para veterinaria, cuenta con instalación del equipo de inhalatoria sin que esté adentro de la sala técnica, pero son sedaciones que nosotros no podés usar silacina con una combinación de ketamina con, no me salen los nombres ahora, con midazolam, o podés usar el propofol, o sea, drogas que te den un tiempo corto de sedación y relajación. Tratamos de no trabajar con inhalatorio. Y si es de riesgo, otra vez, insisto, si es de riesgo, ¿para qué estamos haciendo el estudio? En el caso de columna, para una cirugía, bien, vas a necesitar una anestesia mucho mayor. Estamos haciendo para un tratamiento de qué tipo. ¿En qué momento llegamos al estudio? Tenemos un tumor en la cabeza y tenemos un perro cardiópata. ¿Cuánto vamos a poder ofrecerle? Si no es un meningioma que se puede operar, ¿qué hacemos? ¿Cuál es o sea, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. No sé si respondí tu pregunta. Creo que sí. Bueno, Nico Bertero, un abonado, un amigo, un abonado. En ambos estudios de imagen dice, ¿contraindicás algún tipo de medicación en particular que pueda modificar la interpretación de las imágenes? No, por lo menos. A ver, el corticoide, si querés, si estamos buscando algo inflamatorio, pero bueno. Si estamos... tampoco podés tener un paciente sufriendo esperando la resonancia o esperando la tomografía. En general, no. Bueno,
Maximiliano Lobotti, ¿alguna sugerencia de contraste para rayos X para casos en que no tengan acceso a estos estudios? Y tendrías que hacer, sí, tendrías que hacer el caso de que estés estudiando columna, tenés que hacer una radiografía, perdón, sí, con una mielografía, con un contraste dentro del canal. Esas son las opciones, que de hecho se hacen. Yo no las hago, pero sí, hay. O sea, no podés operar con una radiografía simple, no sé qué opina Cristian, pero con una radiografía simple no podés operar. Tenés que buscar una radiografía por lo menos con contraste, con una mielografía, si no podés llegar a la tomografía o a la resonancia. Que de hecho se usa y se usa y se usó mucho tiempo antes de que tengamos acceso a estos estudios. Con una radiografía simple, el porcentaje de efectividad es del 33% para el diagnóstico de la neurolocalización precisa. 33% de efectividad tiene un rayos X simple. Hay contrastes iodados, hay contrastes que son de INE, y hay otros que son en base a ioxol. El que más usábamos acá era el iopamirón 300, era el contraste que más se usaba en el medio. Ahora mandamos a hacer resonancias, pero cuando lo usábamos era el iopamidol. Y el ioxol verdaderamente da mucho mejor contraste. Perdón, los iodados para columna no se usan. Los iodados son contrastes. La opción a los contrastes no varitados para gastrointestinal, pero para columna no. Bien, María Dansey, ¿son frecuentes las reacciones alérgicas a los contrastes? ¿Hacen corticoides de manera preventiva? No. En general son o sea, nunca tuve ninguna reacción, por suerte, al contraste. Son muy bien tolerados. Es importante, como les dije, valorar la función renal sobre todo, pero no hacemos absolutamente nada de corticoides ni nada de eso. Bueno, el doctor Juan Carán me manda el teléfono particular diciéndome enano maldito, porque le dije que se equivocó de cosas. No, está bien. ¿Me lo merezco, decís vos? Paula Adil. Buenas noches. Para felinos, sí. ¿Es aplicable por su pequeño tamaño? Sí, hemos hecho. No es lo más frecuente porque tampoco son los pacientes más frecuentes para que deriven para esto, pero sí. A ver, se puede estudiar cualquier paciente. El tema es que vamos a tener más calidad de imagen en un paciente más grande que en uno chico. Por lo que veníamos charlando antes, que trabajamos en equipos que son de humanos. Y nosotros tenemos pacientes de 2 kilos hasta 70, o sea que tenemos un espectro importante ese es nada más, pero sí se hace. Mario Adil ahora pregunta, ¿cuál es el costo de estos estudios? El costo, bueno, no sé si es un área para hablar de costo, pero no hay nada que... No hay nada que no hay nada, es público. Nosotros estamos cobrando hoy 8.000 pesos. Bien. Bueno, yo no tengo más preguntas acá. Fantástico. Verdaderamente yo voy a decir a favor de Romina que muchas veces, sobre todo en lo que es músculo esquelético, compartimos reuniones de Zoom para los diagnósticos. Y verdaderamente debo decir que son de mucho valor, son muy difíciles de interpretar. Sé que llevan mucho tiempo y a mí ya, cuando me las comparte Romina, ya me las comparte cocinadas, ¿no? Con la reconstrucción 3D. No son fáciles de interpretar. Hay muchos detalles, hay muchas cositas que se pueden prestar a falsas interpretaciones. Y la verdad que la mayoría de los diagnósticos que recibimos tienen una certeza importante. Nosotros
Lo confirmamos quirúrgicamente después cuando tenemos la posibilidad. Acá Nico Bertero pregunta, en pacientes con síndrome de inestabilidad lumbosacra, o sea, ¿cuál es la recomendación en la elección del tipo de estudio, teniendo en cuenta la variabilidad y combinación de lesiones que pueden estar presentes? Buena pregunta, Nicolás. Sí. Está buena la pregunta y eso también pasa con el Wobbler. También pasa con... A ver, lo ideal, si vos me decís lo ideal, sería poder hacer los dos estudios, pero yo creo que la tomografía para esa región, la tomografía, si vamos a ver por ahí más procesos de artrosis o patología relacionada a los huesos. Y si ya lo tenés definido por ahí por una radiología o por algún estudio de otro tipo, entonces si querés ver el canal, lo tenés que hacer por la resonancia, pero para mí en ese caso elegiría la tomografía. Igual que en un perro traumatizado elegiría una tomografía, porque más que una resonancia. Pero bueno, no sé, Martín, me gusta Martín, porque Martín es de los colegas que siempre está mirando, preguntando, es un desafío trabajar con Martín también. Pero creo, no, la idea que les quiero dejar más que nada es que, bueno, ustedes saben cómo es el tema de hacer especialidades acá en lo nuestro, que es todo un camino que si bien hay cursos, hay libros, pero también exige mucha práctica y estar y sumar, y la alimentación que tengamos entre los colegas, el compartir experiencias, el cuestionarnos con la buena onda, decir, mira, che, me parece que esto no va por acá, o me parece que sí, o nos suma a todos, nos suma porque cambiamos muchas veces el foco de lo que estamos viendo. A mí me pasa con lo que yo hago, que por ahí quiero consultar con otros colegas que hacen lo mismo, que se dedican a lo mismo, y a lo mejor todos tenemos las mismas dudas y no nos ponemos a decir, che, vamos a sentarnos, vamos a ver, no podemos unificar criterios. ¿Qué es lo que estamos informando bien, o qué estamos informando mal, o qué nos falta? Bueno, creo que es importante que trabajemos en conjunto, en equipos, y que aportemos la experiencia de no me sirven tus informes, o me sirven tus informes, o yo encuentro otra cosa, o bueno, en el caso mío, ¿no? Cada uno sabrá lo que hace, pero bueno, creo que eso nos alimenta y nos hace crecer, y realmente que esta profesión no seamos prácticos, que vamos copiando, sino que generemos cosas y vayamos creciendo en eso. Bueno, acá apareció con un aporte el doctor Oscar Luna, que es un grande... porque el doctor Oscar Luna hace también imágenes allá en Salta, y yo no sé si lo hemos compartido cursos de neurología por ahí. Bueno, Oscar aparece con un aporte, dice a la pregunta de uno de los colegas, para estudios mielográficos o melotomográficos, usar iodados no iónicos, y para contrastes endovenosos, iodados iónicos estaría bien, pero en pacientes renales puede ser necesario usar no iodados no iónicos. Pero después aclara abajo, perdón, pacientes renales, iodado no iónico también. Así que Oscarcito, muchas gracias por el aporte. Oscar es un amigo de todos, que creo que todos en algún momento molestamos con alguna definición, con alguna ayuda, para alguna recomendación. Creo que todos en algún momento levantamos el teléfono y le pegamos una llamada a Oscar, que nos saca del pozo, o nos ayuda a aclarar. Otra pregunta de Raúl. Dice, ¿y en Wobbler qué estudio recomienda? Y bueno, ahí estaba Oscar hablando. En Wobbler tendríamos que hacer tomografía, pero también habría que ver el tema de discos a través de una resonancia. Se pueden hacer tomografías de contraste también, que nosotros no las estamos haciendo acá. No sé, ya que habló Oscar Luna, no sé si él está haciendo algo de eso.
Pero bueno, es también, o sea, lo ideal sería hacer los dos estudios, eso ideal a veces no es posible, entonces, por eso, si se pueden complementar los estudios con otros estudios previos para seleccionar el más conveniente. Hemos tenido, bueno, que seguramente Cristian va a hablar más adelante, Doberman, con grandes dolores, que había realmente extrusiones cervicales y no había otros signos todavía en relación a la parte degenerativa articular. Sí, entonces eso sí lo vimos bien con una resonancia. Y hemos tenido pacientes que tenían radiografías de espondilomielopatía cervical, de inestabilidad cervical, radiografía de tracción, flexión y extensión de columna, y que tenían hernia aguda de disco, que lo hemos operado solamente de la extrusión discal, sin pretender estabilizar esa espondilomielopatía, y que han respondido bien, bien, bien. Tenemos unos videitos para la próxima charla de eso. Tenemos un perro de Uruguay, Romy, la perra de esta señora de Uruguay, que tenía clínica y radiografía de espondilomielopatía y tenía hernia. Y teníamos este perro de hace poquito, de José, el señor de acá de Zona Sur. También respondió bien. Marina, espera que se me fueron. Marina Moto te agradecía y te felicitaba por la formación. Oscar Luna. Gracias. Ahí, lee lo que dice Oscar ahí a la última, mirá. Está bien, yo creo lo mismo. Lo que puedo decirte, Romina, es que yo considero que no se puede ir a una TAC o resonancia sin rayos X. Es lo que estábamos hablando. Es lo que estábamos hablando, de que hay que seguir todos los pasos. Después dicen que dice el doctor Luna que las llamadas telefónicas no lo molestan, lo nutren, así que a los 400 colegas que están en el chat... ¿A cualquier hora? Ahora les paso el teléfono del doctor Luna. Bueno. Dale. Bueno, yo realmente les quiero agradecer, Romina, por lo muy clara tu presentación y muy valiosa. Y yo creo que acá hay dos cosas para rescatar: la importancia de la especialización de los colegas en este tema, bueno, fundamental de diagnóstico por imágenes, y también, ¿no es cierto?, la comunicación que tiene que existir entre el clínico, el cirujano, el especialista en diagnóstico por imágenes. Esto es un tema fundamental para lograr siempre el bienestar de los pacientes, ¿no?, y los objetivos que uno persigue. Así que bueno, agradecer también a los panelistas, a Romina, a los colegas que hoy están presentes, y bueno, y nos encontramos el próximo jueves en este mismo horario de las 20 horas, vamos a tener afecciones quirúrgicas de la columna vertebral con disertación del doctor Klaus. Así que bueno, nos encontraremos el próximo jueves. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que Gracias, nos vemos. Hasta luego. Saludos, María, que saludas desde el Chaco. Saludos. Abrazo a todos. Saludos, sí.